Si estás buscando un video que te explique detalladamente la secuencia de intubación en pediatría, quédate porque hoy en mi masterclass completamente gratis vas a poder tener un curso personalizado y gratuito sobre todo lo que tienes que saber acerca de la intubación orotraqueal en pediatría de acuerdo a las últimas guías y actualizado 2024-2025. Hola a todos, bienvenidos a nuestro masterclass de secuencia de intubación orotraqueal en pediatría. Hoy aprenderemos cómo asociaciones como la AJA, el PALS, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Colombiana de Pediatría y el PRECOP nos dan instrucciones específicas acerca de cómo realizar la secuencia de intubación orotraqueal en pediatría. Antes de iniciar, es importante para mí hacerles saber que me he certificado con Save Alive en soporte vital básico y avanzado en adultos y en pediatría. El contenido de esta masterclass incluye fisiopatología respiratoria, signos clínicos de obstrucción, manejo inicial de la falla respiratoria, desobstrucción manual de la vía aérea, el checklist de suministros y equipos, los equipos para manejo de la vía aérea convencional y de la vía aérea difícil, la mnemotecnia Stop-Mic, el flujograma y secuencia de intubación orotraqueal detallado. La fisiopatología respiratoria, en este caso, va a depender de un mecanismo inicial de obstrucción del flujo de aire en la vía aérea superior o inferior. Esa alteración puede ser producto de una disfunción neurológica que nos va a llevar a hipoventilación. Esa hipoventilación o incapacidad del aire para alcanzar los capilares por disminución de la FiO2 puede llevar a una disminución del flujo sanguíneo a los alvéolos y por ende a la disminución de la disfunción de oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar, lo que nos lleva a mecanismos de hipoxemia, que es la disminución de concentración de oxígeno en la sangre, posteriormente hipoxia, que es la disminución de la concentración de oxígeno en los tejidos, finalmente anoxia, que es la ausencia total de oxígeno a los tejidos, y por último la apoptosis, que sería la muerte celular. Pero ¿cuáles son esos signos clínicos de obstrucción que se dan previamente a este proceso fisiopatológico? Vamos a ver. Tenemos los signos clínicos de obstrucción. Los signos clínicos de obstrucción más comunes en pediatría están dados por estridor, por gruñidos, por sibilancias, por crépitos y por ausencia de sonidos respiratorios o disminución de los mismos. Normalmente, la causa más común de estridor es por obstrucción de vía aérea superior por cuerpo extraño. También los gruñidos pueden ser por obstrucciones también de vía aérea superior o por neumonía. Las sibilancias por obstrucción de la vía aérea inferior, normalmente por asma, bronquiolitis u otras patologías de la vía aérea inferior. Los crépitos por fluidos o atelectasias. Y la ausencia de sonidos por el colapso del pulmón, ya sea porque hay un hemotórax, neumotórax o un problema en los tejidos, ya sea también por neumonía consolidativa avanzada. Aquí tenemos otras causas probables en obstrucción de vía aérea, ya sea por Krupp, cuerpo extraño, por accesos retrofaringeos, por anafilaxis. También tenemos en obstrucción de vía aérea inferior bronquiolitis y asma, en enfermedades del tejido pulmonar, neumonía, neumonitis, edema pulmonar, y en las alteraciones ocasionadas por el sistema nervioso central pueden ser por sobredosis ocasionados por drogas o opiáceos, y también tenemos por traumas craneoencefálicos. En el manejo inicial de la falla respiratoria, el PALS propone un manejo resumido de la falla respiratoria en tres partes o en tres categorías que vienen a ser la vía aérea, la ventilación y la circulación. En vía aérea se propone abrirla y soportarla con succión o con un manejo avanzado con un dispositivo de vía aérea. En ventilación, el monitoreo del oxígeno, la saturación de oxígeno, suplemento de oxígeno o nebulizaciones de ser necesario. En la circulación, el monitoreo de signos vitales y el establecimiento de un acceso vascular. Respecto a las intervenciones de manera más detallada, tenemos que en la apertura de la vía aérea es importante
mantener una vía aérea abierta y dejar que el niño se coloque en una posición cómoda. Si es necesario, hay que abrir la vía aérea con alguna de estas técnicas, ya sea con la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón o contracción mandibular si se sospecha que hay alguna lesión de columna cervical. Se despeja la vía aérea si está indicado, se aspira la nariz o la boca y se retira cualquier cuerpo extraño visible. Si no está visible, es importante no introducirlo más con algún objeto. Considere una cánula orofaringea o nasofaringea para mejorar la permeabilidad de la vía aérea. En la ventilación se debe monitorizar la saturación de oxígeno con oximetría de pulso, proporcionar oxígeno humidificado si está disponible y usar un dispositivo de administración con alta concentración de oxígeno como una máscara de no reinhalación, ¿sí? O en el caso de que se necesite administrar medicación inhalada, salbutamol, adrenalina según el caso, y ventilación asistida con dispositivo de bolsa, mascarilla o oxígeno adicional de ser necesario para prepararlo para la intubación orotraqueal si esto resulta lo más indicado para el paciente. En cuanto a la circulación, se considera monitorizar la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y la presión arterial y obtener un acceso vascular para el tratamiento con líquidos y medicación según lo indicado. Respecto a la desobstrucción manual de la vía aérea, se colocará una mano abierta sobre la frente sujetándola firmemente como se observa en la imagen y manteniendo el cuello en posición neutro para lactantes y en extensión ligera moderada a niños. Es la maniobra de elección en todos los niños excepto los que se sospecha traumatismo cervical, donde se implementará la tracción mandibular. En el siguiente video vamos a observar cómo se realiza este procedimiento. Aquí tenemos obviamente la obstrucción de la vía aérea y cuando se aplica la maniobra frente-mentón o elevación del mentón, automáticamente las estructuras de la vía aérea superior se acomodan para poder permeabilizar esta vía aérea generando un adecuado flujo de aire. Es importante tener en cuenta que para el posicionamiento de la cabeza en niños mayores de 2 años, es importante tener una toalla doblada colocada debajo del occipucio para alinear los ejes faríngeo, traqueal y oral. De esta manera la intubación podrá ser mucho más efectiva. Las posiciones incorrectas probables pueden ser flexión, así como se observa en la imagen donde la superficie es plana y la cabeza está flejada, o hiperextensión, donde la cabeza está completamente extendida. En esta posición también se dificultará la intubación y el manejo de la vía aérea avanzada. En los niños menores de 2 años el posicionamiento de la cabeza también es muy importante. En este caso, la toalla no se coloca a nivel de occipucio, sino a nivel de las escápulas para poder obtener una línea recta entre el conducto auditivo externo en posición al hombro, es decir que se debe de lograr una línea recta en esta posición, marcando de esta manera la alineación de los ejes oral, faríngeo y traqueal. La flexión tampoco nos va a ayudar en el manejo de la vía aérea avanzada en pediatría. Ahora vamos entonces a avanzar en el checklist o en los insumos para la intubación. El equipo o suministro convencional pues genera obviamente muchas especificaciones respecto a los diferentes niveles de atención en salud,
pero digamos que hay unos estándares que deben de tenerse en cuenta en el manejo de la vía aérea convencional para pediatría. Las primeras consideraciones son todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal, guantes, mascarilla, protección ocular, monitor cardíaco, pulsoxímetro, monitor de presión arterial, detector de CO2, exhalado expiratorio o la capnografía o capnometría, el equipo de acceso intravenoso o intraóseo de ser necesario, el suministro de oxígeno con dispositivos de bolsa mascarilla, el equipo de aspiración oral o traqueal del tamaño adecuado, las cánulas orofaringeas y nasofaringeas del tamaño apropiado, tubos endotraqueales con estiletes de diferentes tamaños con balón y sin balón, laringoscopio con hojas curvas y rectas, videolaringoscopio de estar disponible, monitor de presión del balón, es decir, todo lo que es el cuff o medidor de presión de balón, las jeringas de 3, 5 y 10, la cinta o el dispositivo o instrumento con el que se vaya a fijar el tubo, la toalla o almohadilla para alinear la vía aérea y el equipo esencial según sea necesario para el manejo de la vía aérea difícil y complicaciones anticipadas. El PRECOP recomienda esta tabla en la cual se establece de acuerdo a la edad del niño los diferentes tipos y tamaños de cánula orofaringea, mascarilla facial, bolso autoinflable, tubo endotraqueal, centímetros a introducir el tubo, laringoscopio, pinza de McGillis, sonda de aspiración traqueal. Es importante que la sonda de aspiración traqueal preferiblemente sea el doble del tamaño del tubo que se está utilizando. Para el suministro y equipo de vía aérea difícil se recomiendan varios cajones que incluyan diferentes dispositivos sugeridos para la vía aérea difícil en pediatría. En manejo de la ventilación, de acuerdo como a las fallas que se puedan presentar, se recomienda cánulas orofaringeas de diferentes tamaños, nasofaringeas, máscaras laringeas y también dispositivos con diferentes valvas de laringoscopio, guías, estiletes, bujías, videolaringoscopios con diferentes valvas, fibrobroncoscopio y también intercambiadores de tubo junto con equipos de cricoidotomía para aquellos pacientes pues que definitivamente hay que realizarles traqueostomía o intubación retrógrada. En estos casos, pues digamos que este es el equipo que se recomienda tener requerido pues para el manejo de la vía aérea difícil. La mnemotecnia STOP-MIND se utiliza para poder identificar de una manera rápida y secuencial los equipos que se pueden utilizar para el manejo de la vía aérea en pediatría. Entonces es una manera muy práctica y muy académica y pedagógica de poder recordar cuáles son esos insumos que se deben de utilizar. Entonces tenemos que la S es succión, todo lo que tiene que ver con succión, incluidas las sondas de diferentes tamaños y también tener a la mano la Jacquard, que es la sonda rígida de succión. Los herramientas, todo lo que tiene que ver con herramientas para intubación, ¿sí? Entonces todo lo que tiene que ver con laringos, valvas, el tubo, la jeringa para inflar los tubos con balón. También incluye lo que es la guía o estilete. Acá tenemos entonces lo que es el oxígeno, el posicionamiento y monitoreo electrocardiográfico básico, saturación de oxígeno, CO2 exhalado, los asistentes de manejo de la vía aérea como el BBM, las máscaras para ventilación o los equipos que se utilizan de pieza en T para poder ventilar y también el acceso endovenoso y lo que son las drogas o medicamentos para la intubación en los casos, obviamente, donde aplique los diferentes tipos de medicamentos y el flujograma de intubación orotraqueal, donde vamos entonces a abordar de una manera secuencial el paso a paso para la secuencia de intubación. El primer paso pues va a ser la preparación y preoxigenación con oxígeno al 100%, el monitoreo de los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, el Glasgow, el equipo de intubación, ¿sí? Tanto personal como instrumental, la sedación, que se utiliza pues generalmente midazolam o tiopental en riesgo de algún aumento de la presión intracraneana, fentanil también, que es un opioide de acción rápida, atropina en casos de bradicardia,
maniobra de célico, presión de cartílago cricoides, que esto pues ya es opcional porque las guías AJA digamos que no lo recomiendan tanto. Entonces ya eso pues digamos que va a depender del médico o el pediatra que esté asumiendo el proceso de intubación. También tenemos entonces el uso de relajación con becuronium o lidocaína, también el riesgo de aumento de presión intracraneana, la colocación del tubo orotraqueal de preferencia con CUF, ¿sí? Es lo que nos recomiendan las últimas guías de la AJA, y verificación de posición de tubo en cuanto a lo que son los clínicos y los adjuntos, que ya más o menos más adelante lo vamos a ver con el monitoreo. En la secuencia entonces de intubación orotraqueal, tenemos entonces el primer paso, que es la preparación y preoxigenación con PIO2 al 100%. Aquí pues vamos a entonces a identificar si se necesita succión nasofaringea o oral en los niños. Aquí tenemos cómo se mide la sonda de acuerdo al tamaño de la vía aérea del paciente, desde la narina hasta el lóbulo de la oreja, y esa medición es la que se va a utilizar o se va a emplear para poder realizar correctamente el proceso de succión nasofaríngea. En este caso pues obviamente lo están haciendo en un ambiente simulado. Es un video educativo de Open Pediatrics, donde esta persona pues obviamente está explicando el proceso en el que se realiza la succión, en este caso nasofaringea, y hasta donde pues llega la sonda de acuerdo a la medición previa que se haya realizado. Eso en el caso pues de la succión nasofaringea. Respecto a la succión oral, es importante tener en cuenta siempre ir por los carrillos linguales, ¿sí? Y aspirar de manera que se pueda permeabilizar la vía aérea sin demorar más de 3 a 6 segundos por el riesgo de náuseas. Y acá entonces vamos a mirar cómo se realiza el proceso de succión oral una vez se haya realizado el proceso de succión nasofaríngea. Voy a adelantar un poco el video para que podamos observar. Y aquí podemos ver, esos videos todos están a disposición de ustedes. Mire cómo se puede observar la succión oral, ¿sí? Esa es la manera correcta para evitar que el paciente pueda broncoaspirar en el momento de la intubación o previo a la intubación, para no estimular.
Respecto a los puntos clave a tener en cuenta en el manejo de la cánula orofaringea y cánula nasofaringea, principalmente es la indicación. La cánula orofaringea se indica en obstrucción de las vías aéreas respiratorias superiores, específicamente en pacientes inconscientes, mientras que la cánula nasofaringea se puede colocar en pacientes conscientes o semiconscientes en obstrucciones también de la vía aérea, precisamente que dificulten el paso a través de las fosas nasales por mucha sangre o por abundantes secreciones, ¿sí? Digamos que las contraindicaciones es que de la cánula orofaringea no se debe usar en pacientes conscientes, y en la cánula nasofaringea es que no debe intentarse en pacientes con sospecha de fractura de la lámina cribriforme por posibles traumas. Este es un video corto en el que se explica cómo se debe de realizar la elección de la cánula orofaringea. Entonces vemos cómo se mide desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura labial, y esa es la medición más adecuada para poder elegir el tamaño de la cánula de Guedel o de la cánula orofaringea. Este es el mecanismo de inserción de la misma para poder permeabilizar esa vía aérea y optimizar la ventilación en nuestros niños. Entonces aquí vemos cómo se realiza el procedimiento de una manera detallada y práctica. Entonces vamos a mirar cómo lo realiza. Aquí se está explicando pues que hay que verificar que no tenga algún cuerpo extraño antes de introducir la cánula para no irlo a alojar más hacia adentro. Entonces aquí está el mecanismo de introducción. Si la cánula es correcta, pues va a generar obviamente una adecuada permeabilización de la vía aérea, pero si es pequeña puede generar más obstrucción, y de lo contrario, o por lo contrario también, si esta es demasiado grande, pues también puede obstruir la vía aérea. Entonces es importante la correcta medición. Respecto al video de elección de cánula nasofaringea, entonces se puede medir la cánula nasofaringea con esta medida de aquí a acá, de aquí a acá, o de el lóbulo de la oreja también a la narina. Y esta es la manera como se debe colocar este dispositivo. Es importante en lo posible siempre contar con un lubricante o con lidocaína en gel para poder introducir este tipo de dispositivos al interior de la vía aérea. Entonces una vez se lubrican, entonces se puede introducir al interior de la fosa nasal. Entonces de esta manera
se introduce el dispositivo permitiendo la correcta permeabilidad de la vía aérea superior. La selección de la mascarilla facial. Bueno, la mascarilla facial debe de extenderse desde el puente de la nariz del niño, ¿sí?, hasta la hendidura del mentón, cubriendo la nariz y la boca, pero sin comprimir los ojos. Entonces eso es importante porque muchas veces las máscaras quedan muy grandes y se fuga la ventilación, o quedan muy pequeñas y la ventilación es ineficaz. Entonces lo ideal pues es obviamente buscar una máscara que se adapte a la forma del rostro del paciente y que sea pues lo más cercano y justo al tamaño de la superficie nasal del niño. Aquí también tenemos un video donde explicamos qué pasa cuando la máscara es muy pequeña porque la ventilación es ineficaz. Cuando la máscara, digamos, es de un tamaño correcto que se ajusta, y cuando es demasiado muy pequeña, porque obviamente no va a permitir una adecuada ventilación. Entonces siempre es importante tener en cuenta esto, ya que nos va a permitir obviamente asegurar un sello efectivo de esa máscara, de tal manera que el paciente va a poder recibir una ventilación adecuada. Por ejemplo, en el caso en el que vemos en el video, pues es una máscara demasiado grande que prácticamente se fugaría toda la ventilación y de esa manera no podríamos obtener una ventilación efectiva en el proceso de preoxigenación. Entonces es ideal tener al paciente muy bien ventilado para poder asegurar este procedimiento. Hay dos tipos básicos de bolsas de ventilación. Tenemos la bolsa no autoinflable y la bolsa autoinflable. Es importante tener en cuenta que independientemente de la bolsa que yo utilice, debo de garantizar una FIO2 al 100%. Para poder garantizarla, en el caso de la bolsa autoinflable o BBM o Bambú, es importante que esta cuente con su reservorio y con su línea de oxígeno. La técnica de ventilación BBM con una persona. Anteriormente, antes del COVID, se utilizaba una técnica de sujeción CE, descrito pues obviamente para poder lograr un sello hermético, y después del COVID también se empezó a implementar lo que es el sellado BE para poder lograr un adecuado sello
de la máscara y evitar la suspensión de partículas de COVID. En este caso pues se empezó a recomendar la maniobra BE, ¿sí? junto con la utilización de 2 personas. En el monitoreo neurológico, cardíaco y respiratorio, pues es importante la evaluación clínica, y para ello sin duda alguna hay que monitorear frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y el Glasgow para poder contribuir pues obviamente a un proceso de intubación orotraqueal adecuado y pertinente. El equipo de intubación, entonces tenemos que el laringoscopio pues se puede utilizar de 2 maneras, con uno con valva recta y otro con valva curva. Esto va a depender obviamente de la edad del niño. Se prefieren valvas rectas en niños menores de 5 años y valvas curvas en niños mayores de 5 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada niño tiene sus particularidades en la vía aérea y cada niño pues obviamente va a tener una necesidad específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los niños menores de 2 años, la glotis tiende a ser un poco más proximal, ¿sí? Y en forma de omega. Eso también dificulta mucho la intubación. Entonces digamos que para ello es importante utilizar una valva recta que permita anclar la glotis y de esta manera realizar un proceso de intubación adecuado. Mientras que por ejemplo en los niños más grandes tenemos entonces una valva curva que nos va a permitir llevarla hasta la parte posterior de la lengua y de esa manera pues obviamente generar un movimiento lateralizado de la laringe, ¿sí? Por anatomía, y obviamente poder intubar mejor la vía aérea en estos casos. Respecto a las fórmulas para la elección del tubo orotraqueal, entonces tenemos que en tubos orotraqueales con balón, lo ideal es aplicar la fórmula 3.5 más la de Nanius dividido en 4, toda la fórmula seguida sin realizar operaciones aparte de esta. Y en la del tubo orotraqueal sin balón, la de Nanius dividido en 4 igual más 4. Esas serían las fórmulas para la elección del tubo orotraqueal en pediatría. Los medicamentos sugeridos: en sedación, el midazolam, el tiopental también como opción en riesgo de aumento de la presión intracraneana, el fentanil, que es un opioide de acción rápida, la atropina en opción en manejo de bradicardia, y la relajación con becuronio o lidocaína dependiendo del paciente. La colocación del tubo orotraqueal, pues aquí tenemos un video de la TLS de manera rápida cómo se puede realizar el proceso de intubación. Mientras se prepara para hacer la intubación endotraqueal en el paciente pediátrico, asegúrese de que su equipo esté listo y funcionando. Hoja de laringoscopio, el tubo listo con un poco de gel para que se deslice fácilmente. Quien esté asistiendo debe asegurarse que se esté ventilando bien al paciente. Se retira la cánula oral, se desplaza la lengua de derecha a izquierda, visualizando las cuerdas vocales, utilizando el tubo
Con el globo desinflado se pasa la punta del tubo por las cuerdas vocales un par de centímetros más y se observan los movimientos torácicos. Se ausculta después para asegurarse que no haya sonidos en el estómago y ruidos respiratorios adecuados en ambos lados. Después se requiere asegurar el tubo en su lugar con el producto comercial disponible o con cinta. Aquí tenemos la fórmula para la inserción del tubo orotraqueal, que es el número del tubo por 3. Y un video de fijación. Vamos a hacer la fijación del tubo orotraqueal. Esto aquí se puede observar con cómo se puede hacer. Y fijamos con espada y espada de manera que en forma de espiral orotraqueal que fijado en forma de espiral para evitar muy bien que el paciente se pueda extubar si hace precipitio en la parte más proximal del tubo orotraqueal. Importantísimo el tema de la medición de la presión del tubo. La recomendación de la guía AJA es que esté por debajo de los 20 a 25 centímetros de agua. Los tubos endotraqueales con balón pueden reducir el riesgo de aspiración, la estenosis subglótica y digamos que esta condición de estenosis subglótica es rara cuando se usan estos tubos y se mide adecuadamente la presión del neumo. Entonces sí es importante poderlo realizar con cualquiera de los dispositivos comerciales con los que se permita realizar. En este caso también está el PUF AGI, que también es un dispositivo por medio del cual se puede realizar un proceso de medición. Entonces, en este caso, neumotaponador. ¿Cuánto tiene la presión? 20. Muy bien. Entonces es una manera de poder realizar la medición de presión del tubo, ¿sí? Y esa medición de presión del tubo
se puede hacer a través de una jeringa, diferente del PUC convencional. Verificación del posicionamiento. Y la radiografía posterior a ello, pues obviamente debe de obviamente evidenciar la posición del tubo orotraqueal en margen de seguridad, que es por encima de la carina y por debajo del borde inferior de las clavículas. Acá por lo menos este tubo está selectivo, es decir que se fue por bronquio principal del lado derecho, y pues obviamente acá está súper insuflado el lado de este pulmón, y este pulmón está más blanco o más radiopaco, que puede indicar que de pronto se esté realizando alguna atelectasia por hipoventilación. Entonces eso es súper importante. Igual verificar siempre con radiografía de tórax la posición del tubo orotraqueal. También pues obviamente la saturación de oxígeno, porque ya sabemos que una saturación de oxígeno por debajo de 90 o 92 va a indicar que la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio, y pues esto es hipoxemia. Se puede verificar a través de diferentes sensores, pero lo ideal es siempre monitorear, verificando que la señal sea normal, que no haya artefactos en movimiento, interferencias de la señal o baja perfusión, y si la hay, verificar por qué esta está baja. La capnografía, que en algunos servicios se emplea, en otros no, pero digamos que lo ideal, y de acuerdo a las recomendaciones de la guía AHA, es ideal que siempre se utilice esta para poder verificar si el CO2 se encuentra obviamente en esta curva, y si el paciente está intubado, y de esta manera poder evidenciar si está correctamente el procedimiento realizado. Entonces aquí tenemos la capnografía, en donde se puede observar A y B, ¿sí? Que es la fase de ventilación del espacio muerto de dióxido de carbono, que es igual a 0, corresponde al periodo comprendido entre el final de la inspiración y el inicio de la expiración siguiente, cuando comienza la ventilación del espacio muerto, formado por la vía aérea superior y parte del árbol bronquial, que no tienen capacidad para intercambiar gases y cuyo volumen de aire está prácticamente libre de CO2. Por eso ahí en ese momento pues la curva pues no se eleva. En la proporción BC, que es la siguiente, la fase 2, la ventilación del espacio muerto junto con el alveolar incrementó rápidamente la curva. Se inicia una elevación gracias a la eliminación de CO2 del resto del espacio muerto, pero esta vez pues mezclado con CO2 alveolar. Y ya lo que es la CD, que es como una parte de meseta alveolar, el aire exhalado procede enteramente de los alveolos y se observa un ascenso lento progresivo del CO2. Finalmente en la fase 4 es cuando ya inicia la inspiración, entonces obviamente el CO2 baja y en ese momento pues decrece bruscamente hasta quedarse a 0. Las diferentes curvas de capnografía, pues esta es normal, intubaciones esofágicas que no se evidencia curva, extubaciones que inicialmente se observa una curva capnográfica normal, pero luego ya se observa algo así como intermitente. En la obstrucción del tubo endotraqueal es que se observan curvas que parecen normales, pero con algunas muescas en la parte de la meseta. Eso también puede indicar obstrucción del tubo endotraqueal por secreciones, por sangre, etcétera. En hiperventilación vemos entonces que la curva empieza normal y luego puede ir bajando, porque pues ya sabemos que la hiperventilación lleva a hipocapnia, y en el caso contrario la hipoventilación puede llevar a hipercapnia. Entonces puede comenzar con una curva capnográfica baja y luego ya más alta
La reinhalación o rebreathing puede observarse porque la curva capnográfica no llega a su línea de base, entonces empieza el paciente a lo que se supone atrapar aire. Entonces también es un mecanismo para poder evidenciar este tipo de situaciones clínicas. Y el broncoespasmo cuando tenemos entre la curva CD meseta una curva picuda que muestra pues un aumento en la resistencia de la vía aérea, pero acá no es porque se vea a través de la curva de ventilación mecánica, sino que de alguna manera pues permite ver cómo ese CO2 es más alto con la parte de inicio de la inspiración, cuando va a empezar la inspiración. Realmente pues la mnemotecnia que nos permite asegurar la posición del tórax. Y posteriormente el manejo de la vía aérea posintubación, que nos garantiza que el procedimiento se realice de una manera adecuada, evidenciando siempre pues obviamente la higiene de esa vía aérea posterior a la intubación, garantizando que el paciente pues esté bien oxigenado si se va a realizar un proceso de succión abierta, entonces preoxigenarlo antes de. En el caso de la succión cerrada pues digamos que esto no es tan necesario, pero pues siempre verificando pues obviamente que la inserción de la sonda sea lo correcto hasta el límite adecuado, y por eso siempre se van a preferir las sondas de succión cerrada para evitar laceraciones o lastimar la carina. Y eso sería todo por nuestro mapa. Masterclass de manejo de la vía aérea en pediatría y todo lo relacionado con secuencia de intubación para paciente pediátrico. Los invito a que me sigan a través de mi código QR a todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en mi canal de YouTube. Y quiero invitarlos a que también puedan acceder a mi portafolio de servicios para clases personalizadas. Nos vemos hasta un próximo Masterclass.